Llevo meses advirtiéndolo, y no soy el único. Hay voces que llevan años señalando lo mismo, pero muchos prefirieron ignorarlas. La izquierda se disfraza de pacifista, pero su verdadero rostro se revela cada vez que las tensiones aumentan. No buscan la paz porque su motor no es la conciliación, sino la imposición de sus ideas a cualquier costo. Allí donde se proclaman defensores de la justicia, lo que en realidad practican es la agresión disfrazada de causa noble. Y no hablamos de hechos aislados, sino de un patrón que se repite una y otra vez. Justifican la violencia, la normalizan y la reinterpretan como si fuera una herramienta legítima para transformar la sociedad. Es increíble que todavía hay gente que se sorprende ante esta realidad, aunque acontecimientos recientes lo muestran con brutal claridad. No sé cuántas veces más será necesario repetirlo, pero cada nueva evidencia termina dejando al descubierto lo que algunos se empeñan en negar, que los zurdos en esencia no son agentes de paz, sino de agresión. La propia teoría socialista lo confirma, y basta con revisar los textos de Marx para comprobarlo. En sus escritos deja claro que el desarrollo del proletariado no es pacífico, sino que inevitablemente pasa por un conflicto de clases. Él mismo lo expresó de forma contundente al señalar que en las fases del proletariado se sigue la lógica de una guerra civil más o menos oculta dentro de la sociedad, hasta que esa guerra se convierte en una revolución abierta y violenta. Según su criterio, la clase obrera debe recurrir a la violencia para derrocar a la burguesía, estableciendo así las bases de un nuevo poder. Al esbozar en líneas muy generales las diferentes fases de desarrollo del proletariado, hemos seguido las incidencias de la guerra civil más o menos embosada que se plantea en el seno de la sociedad vigente hasta el momento en que esta guerra civil desencadena en una revolución abierta y franca, y el proletariado, derrocando por la violencia a la burguesía, echa las bases de su poder. Ahí está más claro que el agua. Los socialistas conciben la violencia como un instrumento legítimo para alcanzar sus metas. Y como sé que muchos zurdos intentarán negar esta evidencia, conviene recordar otro pasaje escrito por Marx donde él mismo afirma sin rodeos: claro está que al principio esto solo podrá llevarse a cabo mediante una acción despótica sobre la propiedad y el régimen burgués de producción. En otras palabras, la propia teoría socialista reconoce que su proyecto no arranca con consensos ni reformas graduales, sino con imposiciones autoritarias que destruyen el orden existente. Pero la cosa no termina ahí, porque esta gente incluso apunta contra la institución más básica, la familia. No es una exageración, está en los propios textos de Marx, quien escribió Abolición de la familia. Al hablar de estas intenciones satánicas de los comunistas, hasta los más radicales gritan escándalo. Con estas palabras queda en evidencia que el proyecto socialista no se limita a cuestiones económicas o políticas, sino que busca desarraigar los cimientos mismos de la vida social y cultural. Lo peor de todo es que los zurdos van a negar todo esto, pero los hechos están ahí. ¿Sabías que llegan al punto de afirmar que lo que te estoy diciendo no trata de violencia porque según ellos Marx hablaba únicamente de familias burguesas? Ahí se revela la incoherencia de sus ideas. Primero, justifican la violencia si la víctima encaja en su etiqueta de burgués. Y segundo, dejan abierta la cuestión de quién define realmente quién es burgués y quién no. ¿Será acaso un comunista que no puede ni diferenciar entre un ateo y un católico el quien decida? ¿O un zurdo degenerado que ni siquiera puede distinguir entre un hombre y una mujer? Esta gente es incapaz de decidir qué es lo que les ofende un día y qué es lo que les ofende al siguiente, pero pretenden tener la autoridad para decir quién debe vivir y quién no. Esa es la raíz de mi denuncia, ya que a mi parecer no es exageración decir que son un culto extremista, porque sus discursos y sus actos lo demuestran como tal. Básicamente, si tuviera que describir la táctica argumentativa de los zurdos, diría que se resume en una serie de pasos repetitivos y predecibles. Eso no pasó, y si pasó, no fue tan malo. Y si fue malo, no es para tanto. Y si es para tanto, no es mi culpa. Y si es mi culpa, no fue mi intención. Y si fue mi intención, es que te lo merecías. Esta es la estructura circular que siempre intentan usar para justificar lo injustificable y para librarse de toda responsabilidad. Pero claro, ahora esta gente con esa misma estrategia de negar y mentir seguramente dirán que Marx no es relevante y que lo que escribió fue hace mucho tiempo. Sin embargo, basta con observar a Herbert Marcuse para ver cómo esas ideas se mantuvieron vivas mucho después, que por cierto, algunos zurdos también tratan de minimizar a Marcuse calificándolo como un donadie, pero no te dejes engañar, Marcuse fue conocido como el padre de la nueva izquierda y junto con Michel Foucault es reconocido como uno de los pensadores de izquierdas más influyentes del siglo XX. Su legado intelectual sigue presente hasta el día de hoy, inspirando corrientes que todavía buscan imponer las mismas políticas y estrategias fallidas. En su ensayo La tolerancia represiva, Herbert Marcuse lo expone sin rodeos.
Tolerancia liberadora entonces significaría intolerancia contra los movimientos de derecha y tolerancia hacia los movimientos de izquierda. En cuanto al alcance de esta tolerancia e intolerancia, se extendería tanto a la etapa de acción como a la de discusión y propaganda, tanto de hecho como de palabra. Con estas palabras queda claro que su propuesta no es una defensa de la libertad equitativa, sino una justificación abierta para silenciar a los adversarios ideológicos mientras se da vía libre a los socialistas. Y para que ahora no venga alguien a decir que estoy inventando, aquí está otra prueba más en las palabras del propio Marcuse. Sugerí en la tolerancia represiva la práctica de discriminar la tolerancia en una dirección inversa, como un medio de cambiar el equilibrio entre la derecha y la izquierda al restringir la libertad de la derecha. ¿Estás viendo que no estoy mintiendo? Además, Marcuse considera que toda la derecha es inherentemente represiva e inhumana, y justamente con esa excusa pretende justificar su concepto de tolerancia represiva, un marco ideológico donde censurar, reprimir y silenciar al adversario político no se presenta como tiranía, sino como un acto moralmente legítimo de tolerancia. Por esa razón, esta gente siempre se presentan como si fueran los buenos de la historia, ¿o acaso no es así como se comportan? La llamada tolerancia liberadora describe perfectamente esa actitud, perdonar todo lo que hace la izquierda y condenar sin piedad cualquier acción proveniente de la derecha, mientras a esa manipulación la califican como verdadera tolerancia. De ahí que minimicen cada uno de sus excesos y al mismo tiempo defiendan con un fanatismo irracional todo lo que provenga de un militante afín, mientras demonizan automáticamente cualquier movimiento o decisión tomada desde el campo contrario. De esta forma es como justifican acciones en contra de personas como Charlie Kirk, por ejemplo. Ese es el resultado directo de esa lógica perversa que perdona la violencia propia y condena toda acción ajena. Lo más revelador es que nunca discuten seriamente la apología a la violencia que proviene de su lado. En lugar de reconocerla, la encubren, la relativizan o simplemente la justifican insinuando que en el fondo la víctima tenía la culpa. Esta estrategia no es anecdótica ni casual, es un patrón profundamente arraigado, minimizar los crímenes y abusos cuando los cometen los suyos y al mismo tiempo magnificar o inventar fallas en el adversario. Con esa mentalidad terminan convencidos de que la violencia es aceptable siempre y cuando esté dirigida contra quienes ellos etiquetan como enemigos de la causa. Y es en ese punto donde se revela la esencia totalitaria del pensamiento que intentan normalizar, un sistema en que la vida, la dignidad y la seguridad de los demás se relativizan de acuerdo con la conveniencia ideológica del momento. Y si pasamos al terreno de los influencers, la situación resulta todavía más alarmante. Ahí tienes casos como el del millonario de Hassan Piker o el del controversial Destiny, dos figuras muy conocidas en el ámbito digital que no han dudado en recurrir públicamente a discursos que incitan o justifican la violencia. Su influencia masiva en redes sociales convierte esas declaraciones en un altavoz que refuerza el mismo patrón de odio y legitimación de agresión que caracteriza a la izquierda política. Kill them. Kill those motherfuckers and murder those motherfuckers in the street. Let the streets soak in their fucking red capitalist bloods, dude. You need conservatives to be afraid of getting killed when they go to events so that they look to their leadership to turn down the temperature. Toda esta situación es tan absurda que incluso en medios fuera de Estados Unidos se repite la misma manipulación. Un ejemplo es Nerea Pérez, una mentirosa patológica que pretende ser periodista y que llegó a afirmar que parece que a los ultras le pasan cosas ultras, como diciendo que Charlie Kirk fuera un ultra. Y la cosa no se quedó ahí, porque también aseguró falsamente que Charlie Kirk defendía la superioridad intelectual de los blancos sobre los negros y que sostenía que las mujeres debían permanecer en casa, además de un montón de otras mentiras más. Vamos a ver primero quién era Charlie Kirk. Charlie Kirk defendía la superioridad intelectual de los blancos sobre los negros y de los hombres sobre las mujeres. Decía que éstas debían permanecer en casa, que no debían abortar en ningún caso, ni siquiera las niñas, ni siquiera en casos de violación, ni siquiera si corría peligro su vida. Nunca. Pensaba que una maquinaria superior, llamada cultura occidental, cristiana, tenía el pleno derecho a conquistar territorios a su antojo. Vaya, parece que a los ultras les pasan cosas ultras. ¿Te das cuenta de cómo miente y manipula esta loca? Seguramente ni siquiera sabe hablar inglés, pero pretende decirnos a nosotros lo que supuestamente dijo Charlie Kirk. Es una mentirosa y manipuladora y aún así se le permite un espacio en los medios. Una persona así no debería tener ninguna autoridad para opinar y resulta indignante que sus calumnias queden así de impunes. But if you go back to the original founding fathers, they intended this to be a European nation for white men of good stock and character. So, can you show me? Let me answer the question. Can you show me where in the United States Constitution it says that? It wasn't in the Constitution. It wasn't in the Constitution because they didn't believe it. You, sir, and your ideology is not conservative.
It is right-wing, identitarian. It has no place in the conservative movement, my friend. Get out of line. Get out of line. Ahora bien, ¿cuál es la solución a todo esto? No es una pregunta menor, porque muchos ya lo intentaron en el pasado y fracasaron. La clave está en aprender de esos errores. Debemos ser más inteligentes que nuestros predecesores y evitar caer en la trampa de la persecución indiscriminada o la violencia extrema contra los izquierdistas, ya que al hacerlo les damos la excusa perfecta para convertirse en víctimas y reforzar su propio relato. Además, si se les persigue con demasiada dureza, los izquierdistas simplemente negarán ser izquierdistas y aguardarán pacientemente el momento oportuno para volver a impulsar su agenda socialista. Esa es otra de sus tácticas: camuflarse, cambiar de imagen y adaptarse al entorno hasta encontrar la ocasión propicia para reorganizarse y retomar su ofensiva ideológica. Lo que debemos hacer es muy claro: arrestar a los izquierdistas cuando cometan actos ilegales, despedirlos de sus puestos a quienes utilicen su trabajo como plataforma de activismo político y, por último, aunque no menos importante, recurrir al humor y a la burla como armas culturales para desarmar su discurso. Esta gente tiene que quedar proscrita en el ámbito social, reducidos al descrédito y a la marginalidad de sus propias contradicciones, pero eso no significa bajo ninguna circunstancia que debamos recurrir a la violencia indiscriminada como hacen ellos. Por eso es tan fundamental entender cómo luchar contra ellos de manera efectiva. Si únicamente recurrimos a la represión violenta, lo único que lograremos es convertirnos en monstruos del mismo calibre, y peor aún, les vamos a dar la oportunidad de regresar en el futuro con más fuerza y con una imagen renovada. De ahí surge la importancia de atacar la raíz del problema y limpiar las instituciones de esa influencia socialista, ya que son los activistas que se disfrazan de profesionales quienes se encargan de lavarles el cerebro a generaciones enteras, moldeando a muchos bajo un mismo dogma. Esos individuos no solo deben ser apartados de las instituciones y despedidos de manera definitiva, sino que además tienen que quedar desenmascarados ante la sociedad, expuestos como los payasos que son y ridiculizados hasta perder toda autoridad moral. La izquierda nunca ha sido un movimiento de paz, sino de imposición, desde Marx, que justificó la violencia como motor de la historia, hasta Marcuse, que disfrazó la represión como tolerancia. Sus estrategias siempre son idénticas: victimizarse cuando se les enfrenta, manipular la verdad para legitimar sus abusos y adoctrinar a nuevas generaciones bajo una falsa máscara de justicia. Esa lógica retorcida es la que termina llevando a conclusiones enfermizas, como insinuar que figuras como Charlie Kirk se lo merecía, pero no, Kirk no se lo merecía, y eso es algo que los zurdos no quieren aceptar. Frente a esto, la salida no puede ser la violencia indiscriminada, porque eso solo alimenta el papel de mártires que tienen los socialistas. La verdadera solución tiene que ser más inteligente: desenmascarar sus contradicciones, ridiculizar sus mentiras, apartarlos de las instituciones que usan para adoctrinar y dejar en claro que su discurso carece de autoridad moral. No se trata de imitarlos en odio y violencia, sino de superarlos con firmeza y estrategia, demostrando que pese a todo su esfuerzo por imponer su dogma, la verdad y la libertad pesan más que sus intentos totalitarios por decidir quién merece vivir y quién no. Deberíamos comprar armas, cócteles Molotov y ¡pum! Porque es lo que están haciendo con nosotros. ¿Qué hay que hacer con Vox, por ejemplo? Matar. ¿Está mal matar? Sí, a veces no.